continuación. Considerado desde un punto de vista global, el crecimiento de la población humana ha tenido dos grandes etapas. Una primera etapa, que es la característica de las sociedades agrarias, en las cuales la población creció en torno a un 0,4% anual, y una segunda etapa propia de las sociedades industriales, en las cuales se daban tasas de crecimiento del 1% anual. Hay que decir que una población que crezca al 1% anual se duplica cada 70 años. Estas dos etapas están marcadas por cambios en la energía y en los recursos disponibles. Ya a principios del siglo XIX, un economista británico, Thomas Malthus, analizó cuáles eran los límites que existían para el crecimiento demográfico. Él señalaba que mientras que la población crecía en progresión geométrica, la producción de alimentos solamente lo hacía en progresión aritmética, de ahí que se llegase necesariamente a un momento de ruptura del equilibrio entre población y recursos que vamos a analizar más tarde. Para comprender bien las dinámicas demográficas hay que manejar algunos conceptos de demografía. Los más importantes son los siguientes. En primer lugar, la tasa de natalidad. La tasa de natalidad es simplemente el número de nacidos anualmente por cada 1000 habitantes. La tasa de natalidad depende fundamentalmente de la tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos que nacen en un determinado lapso de tiempo dividido por el número de mujeres que están en edad fértil, es decir, entre los 15 y los 49 años. También la tasa de natalidad depende de la edad de matrimonio. En momentos de crisis económica, en las sociedades tradicionales, se retrasaba la edad de matrimonio y ello tenía como consecuencia el que el periodo de fertilidad de la mujer casada tuviera una menor duración, con lo cual también se reducía el número de hijos. También la tasa de natalidad depende de la tasa de celibato, de las personas que no contraen matrimonio, puesto que en la mayor parte de las sociedades tradicionales los hijos se tenían habitualmente dentro del matrimonio. Y tampoco hay que despreciar la frecuencia con la que se recurría a tasas de anticoncepción. El otro concepto importante para entender la dinámica de la población es la tasa de mortalidad. Sabemos que hay dos tipos de mortalidad, una mortalidad ordinaria o habitual, pues que depende de las enfermedades habituales, y hay un subtipo muy importante de mortalidad, puesto que tiene una repercusión en el crecimiento demográfico, que es la mortalidad infantil, que es el número de niños menores de un año fallecidos partido por el número de niños nacidos en ese mismo año. Pero junto a la mortandad ordinaria o habitual hay también una mortandad extraordinaria o catastrófica, que viene provocada por epidemias, guerras, etc. Hay otros dos conceptos importantes en relación con la demografía. Por un lado es la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer nos indica el número de años que teóricamente vive una persona que ha nacido en un determinado momento. Eso no tiene nada que ver con la longevidad, es decir, no quiere decir que todas las personas que nazcan un año vayan a morir al cabo de un lapso de tiempo determinado. Y finalmente tendríamos el crecimiento vegetativo, que simplemente es la diferencia entre nacimientos y defunciones. Ese es el crecimiento demográfico. Esto por lo que hace al lado de la población en esta dinámica entre población y recursos. En cuanto al crecimiento de los recursos, hay que diferenciar en primer lugar en dos tipos de crecimiento. Por un lado, el crecimiento extensivo. El crecimiento extensivo significa simplemente un crecimiento debido a que se ponen en cultivo más tierras, trabajan más personas, con más instrumentos, con más herramientas, es decir, con más capital. Pero hay una forma de crecimiento intensivo que consiste o que es debido a la aparición de cambios tecnológicos que provocan mejoras en la productividad. Por tanto, una economía puede crecer de acuerdo con un modelo de crecimiento extensivo, aportando más recursos productivos, o con un crecimiento intensivo basado en el incremento de productividad que normalmente, aunque luego lo matizaremos, se debe a los cambios tecnológicos. El aprovechamiento de los recursos está condicionado por la llamada ley de rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes, que es muy importante, lo que viene a decir es que la productividad marginal de los factores productivos que se incorporan a un proceso tiende
a disminuir. Con ello se produce una disminución también de la productividad media. Tenemos, por tanto, cuáles son los mecanismos de crecimiento demográfico, de qué forma están limitados el crecimiento de los recursos, y estos dos elementos configuran la llamada trampa malthusiana explicada por Malthus. Malthus sostenía que dado que el incremento de la producción de alimentos estaba limitado, el equilibrio acabaría rompiéndose por el lado de la población. Es decir, llegaría un momento en que los recursos producidos no serían suficientes para alimentar el crecimiento demográfico. Y en este momento, en estas situaciones, donde entran en juego lo que Malthus denominó frenos positivos y frenos preventivos. Y estos son los mecanismos que hacen que el crecimiento demográfico se detenga. Los frenos positivos, ¿cuáles son? Pues aquellos que inciden en el número de personas vivas. Básicamente, los frenos positivos que aparecen cuando se está rompiendo el equilibrio entre población y recursos, pues son hambres, epidemias o guerras. Pero también cuando una sociedad está al borde de la ruptura de ese equilibrio entre población y recursos, aparecen los llamados frenos preventivos, como son el retraso en la edad de matrimonio, al que ya aludíamos, o el aumento de las tasas de celibato. La explicación de Malthus a los límites del crecimiento ha tenido algunas críticas. Las críticas más importantes son que no tiene en cuenta factores de índole socioeconómico, es decir, la forma en que se aprovechan los recursos, la forma en que se organiza la producción, también puede acercar o retrasar esa ruptura del equilibrio de población y recursos. Y tampoco tuvo en cuenta que ese equilibrio podría mantenerse si debido a cambios tecnológicos el ritmo de crecimiento de la producción de recursos aumentase. Finalmente, para entender la dinámica población y recursos, tenemos que explicar el concepto de régimen demográfico. El régimen demográfico simplemente nos indica cuáles son las características demográficas de una población dada, y el concepto de transición demográfica. Básicamente hablamos de dos tipos de regímenes demográficos: el régimen demográfico tradicional, propio de las sociedades preindustriales, y el régimen demográfico característico de las sociedades industriales. ¿Cómo se pasó de uno a otro? Pues vamos a verlo a través del proceso de transición demográfica. Aquí tenemos los dos tipos de regímenes: el antiguo o preindustrial, que se caracterizaba por estos tres elementos: por unas tasas de natalidad bastante elevadas, entre el 35 y el 40 por mil, es decir, cada año nacían entre 35 y 40 personas por cada mil. Las tasas de mortalidad también eran muy elevadas, cada año fallecían entre 30 y 35 personas por cada mil, y el resultado de estas altas tasas de natalidad y mortalidad era un crecimiento vegetativo bajo. El régimen demográfico moderno se caracteriza por unas tasas de mortalidad y de natalidad bajas, entre el 8 al 10 por mil y el 10 al 15 por mil respectivamente. Incluso en algunas sociedades postindustriales se están dando crecimientos negativos, es decir, nos encontramos con tasas de mortalidad más elevadas que las tasas de natalidad, es decir, mueren cada año más personas de las que nacen. Y también esto significa que hay un bajo crecimiento vegetativo. ¿Cómo se ha pasado de uno a otro? Pues ese paso es lo que se conoce como transición demográfica. En la transición demográfica se diferencian varias fases. La primera fase es la fase de reducción de la mortalidad. En estas fases de reducción de la mortalidad se deben fundamentalmente a las mejoras en la alimentación, en la sanidad, en la medicina, y en esta primera etapa, al tiempo que cae la mortalidad, se mantiene la natalidad, con lo cual hay un elevado crecimiento vegetativo. En la segunda fase de la transición demográfica, lo que nos encontramos es una reducción de la natalidad. Hay menos hijos, las parejas tienen menos hijos por pareja, y hay, por tanto, una tendencia a la reducción de ese alto crecimiento vegetativo que nos encontrábamos en la primera fase. Y una tercera fase se caracteriza por tasas de natalidad y mortalidad bajas. Con estas bajas tasas de natalidad y de mortalidad se produce un aumento de la esperanza de vida y también
una baja tasa de crecimiento demográfico. En definitiva, la primera fase y la tercera se caracterizan por las bajas tasas de crecimiento vegetativo y se diferencian en el volumen de las tasas de natalidad y mortalidad, altas en el primer caso y bajas en el segundo.